Pareciera que Silicon Valley Bank tiene su muerte asegurada y no será rescatado. Silicon Valley Bank. Silicon Valley Bank. Silicon Valley Bank. Silicon Valley Bank. El martes pasado empieza a haber un rumor de que Silicon Valley puede estar quedándose sin plata. Lauren, America's 16th largest bank has collapsed. Well, regulators have closed Silicon Valley Bank. Ese es el lío. El lío es que un montón de empresas se van a morir. De repente ya no van a tener más esa plata. El banco se derrumbó el viernes pasado y fue el segundo mayor fracaso bancario en los Estados Unidos. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo que no habrá rescate federal para el banco afectado. El banco era el socio financiero de la economía de la innovación y ayudaba a individuos, inversores y a las empresas más innovadoras del mundo a lograr resultados extraordinarios. Silicon Valley Bank ha quebrado. Los bancos no tienen la obligación de guardar tu plata. Yo entiendo que suena muy extraño. ¿Cómo así que le metí $100,000 y no tienen mis $100,000? Pero Silicon Valley Bank es un caso distinto, porque Silicon Valley Bank era el banco del emprendedor, de los emprendedores y las startups. Y estas son unas empresas raras, son empresas que no tienen nada y de repente levantan capital de inversión y millones de dólares en general. Cuando una compañía de etapa temprana, cuyos fundadores no tienen historia crediticia, necesitaban abrir una cuenta bancaria para pagar nómina, para recibir capital de inversión en un banco que fuera confiable y que permitiera generar préstamos que a su vez permitiera tener un lugar claro donde se pudiera colocar el capital de trabajo y que tuviera prestigio, se usaba el Silicon Valley Bank. Para este tipo de empresas, hasta esta semana, donde, bueno, ya lo que sucedió y pareciera que ya Silicon Valley tiene su muerte asegurada y no será rescatado. Ese era el lugar confiable que tenían ellos. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Todo empezó la semana pasada, cuando un banco nuevo relativamente llamado Silvergate se murió. El banco Silvergate fue un banco californiano que operó aproximadamente desde 1988-1989 hasta este 2023 y que se especializó en ofrecer servicios para los usuarios de las criptomonedas. En noviembre pasado, noviembre del 2022, se generaron bastantes dudas sobre la salud financiera del banco, debido más que nada a la caída de los precios de las criptomonedas y a la quiebra de FTX en este mes de marzo. El banco anunció que cerraba sus operaciones y liquidaba voluntariamente su negocio. Y bueno, era uno de los bancos donde la gran mayoría de las empresas de cripto tenían su dinero. Al morirse, esto hace que mucha gente entre en pánico y tengan en mente que todos estamos, digamos, medio asustados por la caída de FTX. FTX es la empresa estafadora de cripto súper famosa de SBF, de Sam Bankman-Fried, que es el fundador y ex CEO de la plataforma de criptomonedas FTX. SBF fue empresario e inversor estadounidense que se hizo famoso por su éxito en el mercado de criptomonedas. Sin embargo, el pasado noviembre, FTX se declara en quiebra después de una serie de ataques cibernéticos y demandas legales, y Sam Bankman-Fried es arrestado en Bahamas bajo cargos de fraude bancario, lavado de dinero y donaciones políticas ilegales. Más o menos al mismo tiempo, este banco se muere, ¿sí? Y Silicon Valley Bank se da cuenta de algo en el 2020 y 2021, y es que les metieron muchísimo dinero
diferentes empresas. Estamos hablando que 2020 y 2021 es la época en la que las startups más dinero levantaron en la historia reciente. Startups de América Latina, de Estados Unidos, de India, de todas partes. Y como el Silicon Valley Bank es el banco confiable en el que los inversionistas siempre confiaban, de hecho muchos inversionistas tienen su capital operativo para invertir en este banco, y simplemente lo pasan, digamos, de sus fondos de inversión a otras compañías. Cuando hacen una inversión, pues simplemente, digamos que allí se abrían muchas cuentas de empresas, y esto hizo que al tener tantos assets, pensaran, uy, tenemos que pelear contra la inflación, y empezaron a hacer inversiones, comprando activos, porque, bueno, típicamente los bancos no tienen la obligación de tener el 100% de tu dinero en caja. Yo entiendo que muchos de ustedes digan, bueno, entonces todos los bancos son una estafa, etcétera, pero es complicado. El dinero no es como uno cree que es más complicado. Lo que uno cree, y a veces pasan estas cosas que pasó, no es que el banco esté mal, no es como de repente el Silicon Valley Bank haya cometido un error. Esto no es como lo que pasó con Enron o lo que ha pasado con otras grandes estafas. Lo que realmente pasó en el tema de Silicon Valley Bank es sencillo, ¿sí? Necesitaban liquidez. Y para tener esa liquidez, es decir, para tener capital bancario y poder dárselo a las empresas que empezaron a necesitar más plata en el 2022 y en el 2023, lo necesitaban para pagar nómina o para pagar otras inversiones propias. Entonces empezaron a vender los assets que tenían pendientes, los assets que no eran líquidos. Y al vender esos assets terminaron perdiendo mucho dinero, teniendo una cantidad de dinero en miles de millones de dólares. Si no estoy mal, eran como 2.500 millones de dólares, y terminaron vendiendo esos assets aproximadamente en 1.800 millones de dólares, que puede sonar una cantidad absurda de dinero, y lo es, pero también hay que tener en mente que es un banco. El punto es que perdieron dinero. Es problemático, pero no es tan problemático. El tema es que luego fueron a vender acciones de la compañía para poder cubrir esa pérdida de aproximadamente 700 millones, para poder cubrir ese problema de liquidez. El lío es que, como tenemos el temor de lo que pasó con FTX, de lo que pasó en la crisis global financiera con las diferentes empresas bancarias y financieras, de lo que pasó con Enron, de lo que pasó con Merrill Lynch y todas estas historias, pues hay una especie de pánico instalado en el mercado. Y esto pasó en el tiempo en el que todos los resultados tienen que ser públicos. Por estas cosas, todo el mundo se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Silicon Valley Bank era una empresa pública. Ahora, se cae la acción se cae, la acción se desploma, y cuando la acción se desploma, la gente se muere del susto. Y el martes empieza a haber un rumor de que Silicon Valley Bank puede tener un problema y puede estar quedándose sin dinero. Y ese rumor empieza a crecer, y entonces los inversionistas se ponen en dos bandos. El bando de no hay ningún problema, Silicon Valley Bank es un banco sólido, que es el bando normal, ¿sí? Silicon Valley Bank era un banco importante. Y el bando de, oh por Dios, no podemos, incluso si hay un 5% de probabilidad de que esto salga mal y que el dinero quede atrapado, hay que hacer algo. ¿Y qué bando termina ganando? Termina ganando el bando de sacar la plata. Porque el problema es que con un 5 o 10% de las personas que saquen el dinero es suficiente para que otro 5% saque el dinero y otro 5% saque el dinero. Para el miércoles, en muchos grupos de emprendimiento, muchos grupos de fundadores de startups, de repente todo el mundo quería sacar la plata. ¿Por qué?
¿Por qué no sacar la plata? ¿Por qué no sacar la plata si yo tengo el dinero de mi compañía en Silicon Valley Bank y tengo el miedo de que me lleguen a bloquear el dinero de mi empresa? Existe una probabilidad muy alta que no pueda pagar la nómina, que no pueda pagar salarios, que no pueda pagarle a proveedores, que mi compañía deje de operar y yo necesito que la compañía opere. Muchas compañías no necesariamente tienen que ser grandes. Compañías que tengan cantidades pequeñas de dinero en el banco, 1 millón, 2 millones, 3 millones de dólares. Que de nuevo ustedes dirán, 3 millones de dólares es muchísimo dinero, pero cojan 3 millones de dólares, cojan 1 millón de dólares y divídanlo en 50 empleados y piensen cuántos meses de salario es eso. Y van a entender que no es tanto dinero. Y de eso es lo que estamos hablando. Pero ya no estamos hablando del problema de Silicon Valley Bank, así que retomemos un poco. El banco necesita liquidez, por si acaso, y hace una serie de movimientos vendiendo sus assets que no son líquidos para simplemente tener cash, tener dólares disponibles, con el objetivo de estar listos en caso de que la gente necesite el dinero. En esos movimientos, el Silicon Valley Bank pierde dinero y eso se hace público. Y al mismo tiempo están tratando de vender acciones del propio banco con el mismo objetivo de generar liquidez. Y eso genera un pequeño micropánico que hace que las personas le digan al CEO, oiga, hablemos. Y aquí la importancia de un CEO, ¿sí? De que dé el mensaje correcto a los inversionistas. El CEO de Silicon Valley Bank hace una llamada por Zoom con inversionistas y donde el CEO dice, todo va a estar bien, no hay ningún problema, no hay que escapar del banco, no entren en pánico. Y la gente lo único que escucha es pánico y todo el mundo empieza a sacar el dinero. Primero en silencio. Founder Fund, que es el fondo de inversión de Peter Thiel, empieza a aconsejarle a sus emprendedores fundadores en los que ha invertido que saquen el dinero de Silicon Valley Bank. Otros fondos de inversión empiezan a hacer lo mismo, donde fondos, por ejemplo, como, el de Mark Suster en Los Ángeles, empiezan a tuitear como que no hay ningún problema, Silicon Valley Bank es un banco sólido, en fin. El lío es que en la noche anterior, Moody's, que es una de esas empresas que pone ratings de crédito, como por ejemplo lo hace Datacrédito en Colombia, ratings de crédito simplemente, le baja un puntico a la calidad del crédito de Silicon Valley Bank. No es lo suficientemente importante y el siguiente día Moody's vuelve a subir otro punto en la calidad de crédito, pero fue lo suficiente para incentivar un terror más grande, sumado a que el CEO les dijo a todos que no entraran en pánico. Por supuesto, la gente comenzó a entrar en pánico y empezaron a sacar el dinero. Estas son investigaciones del gobierno de California demostrando que el Silicon Valley Bank tenía finanzas sólidas. Que lo que pasó fue que hicieron una venta en la que perdieron $1.8 billion, 1.800 millones de dólares. Y eso hizo que, a pesar de que las finanzas eran sólidas, la gente se asustara y retiraron de un solo golpe muchísimo dinero, lo que los dejó con un balance con números negativos de más de 900 millones de dólares, es decir, casi 1.000 millones, casi $1 billion. Y eso es lo que termina matando el Silicon Valley Bank. En un punto más o menos a mediados del jueves, entre miércoles y jueves pasado, el Silicon Valley Bank empezó a retrasar los pagos y el problema es que muchas empresas no estaban poniendo su dinero realmente en las cuentas de ahorro o cuentas corrientes del Silicon Valley Bank, sino en un tipo de cuenta que se llama una suite account, que en resumen es como
como uno de esos fondos de interés colectivo de inversión y de largo plazo, donde no ponen la plata ponen el dinero para que les genere un porcentaje de rendimiento. Eso es una buena idea, entre comillas, pero tiene una mala circunstancia. Y es que cuando uno tiene el dinero en un fondo de ese estilo, termina pasando que ese dinero eventualmente no se puede extraer. Las Sweet Account o estos fondos de interés colectivo tienen unas reglas. Y una de esas reglas es que típicamente el dinero no se puede sacar de inmediato. Uno se demora más o menos entre 24 a 72 horas en extraer el dinero. El problema o el peligro cuando hay uno de estos backgrounds o corralitos bancarios, cuando todo el mundo intenta sacar la plata, es que si todos intentan sacar el dinero al mismo tiempo del banco y el banco no tiene ese dinero para darle a todo el mundo, entonces eventualmente no van a tener tu dinero. Y lo que van a hacer es bloquear las transacciones. Y eso fue lo que pasó. Más o menos alrededor del mediodía del jueves se empiezan a ralentizar los procesos del Silicon Valley Bank y empiezan como a no responder, y las razones, porque pues no había suficiente personal. Estamos hablando de una compañía gigante con miles de empleados. Esto no es culpa del Silicon Valley Bank. Esto simplemente es lo que pasa cuando pasan estos momentos de pánico financiero. Y eso es otra cosa que quiero mencionarles. Van a haber muchas personas con el comentario de: es que el sistema financiero es una estafa, es que todo esto es una conspiración de Soros y de Murdoch, que no es nada de eso. La vida no es tan conspiratoria, es mucho más simple de lo que todo el mundo intenta hacer ver. O sea, simplemente, si todas las personas intentan sacar la plata de un banco, al mismo tiempo, el banco se queda sin dinero. Y entonces va a frenar las transacciones. Al frenarlas, muchas personas se les congela su dinero, como pasó en la última crisis financiera global, donde hay bancos que efectivamente sí son bancos criminales, hay bancos que han cometido crímenes con el dinero, pero este no es el caso. En esa última crisis global financiera, el gobierno de los Estados Unidos y la Reserva Federal entraron para evitar que los bancos fallaran y les dieron dinero adicional a los bancos para sobrevivir, que no es tan mala idea, porque si no, lo que termina pasando es que toda la gente sale a las calles, le prende fuego al país. Digamos que la ventaja de este país es que imprime el dinero de transacción más importante del mundo, pero tiene sus desventajas, que es la inflación. Y bueno, no hablemos de eso, este no es el video. El tema es que existe un seguro. El seguro se llama el FDIC. El FDIC es una corporación, es la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, que es una agencia creada por allá en la década de los 30, durante la profundidad de la Gran Depresión, para proteger a los depositantes bancarios y asegurar un nivel de confianza en el sistema bancario estadounidense. El FDIC se creó en respuesta a las miles de quiebras bancarias que ocurrieron en los años 20 y principios de los años 30. Y pues te asegura la platica que tú tengas en el banco, pero con un límite. Ese límite es de $250,000, porque está diseñado para el mercado retail, está diseñado para clientes B2C o para personas naturales, no está diseñado para empresas. El tema es que el banco comenzó a bloquear directamente en el sitio web las transacciones y ya no podían ni siquiera responder las llamadas. Y en otro punto directamente dijeron: no hay wires, no se puede transferir la plata. Perdón. En el proceso, el CEO de Silicon Valley Bank intentó levantar capital de inversión para sobrevivir, pero nadie le dio dinero, porque eso es lo que pasa cuando tú tienes una necesidad y tu empresa está débil o tu economía está débil y necesitas la ayuda de los demás o necesitas la ayuda de un inversionista. Estos no te van a ayudar. Los inversionistas huelen la sangre y escapan siempre, siempre, sin excepción.
sin excepción. Y esto simplemente es una confirmación de la regla. Esto incluso nos ha pasado a nosotros, me ha pasado a mí. No recuerdo la última vez que un inversionista me ayudó con capital, me ayudan con consejos, me ayudan con apoyo, pero no me ayudan con capital. Los inversionistas quieren hacer crecer su dinero, no rescatar gente ni empresas. Y entonces terminamos en lo que pasó. El viernes en la mañana, el gobierno del estado de California intervino y en términos prácticos cerró el Silicon Valley Bank. Y ahora hay un proceso federal en el cual la gente tiene que llamar a un número telefónico y las empresas para recuperar el dinero que no hayan logrado sacar, ¿sí? Los que lo lograron sacar está bien, porque lo lograron sacar, pero bien entre comillas, porque cualquier banco está expuesto a esto. Uno dirá, no, yo metí mi dinero en JP Morgan, yo metí mi dinero en Morgan Chase, en el Citibank, en Bank of America, lo mandé a este, al otro, entonces estoy seguro. La realidad es que nada les garantiza que eso sea verdad. Nada les garantiza que el banco X vaya a triunfar por completo. Eso fue lo que pasó con muchos otros bancos en la crisis global financiera, que uno creía que eran súper sólidos y lo único que pasó fue que por pánico quebraron. Y por pánico el Silicon Valley Bank, que era un banco normal, haciendo cosas normales, y por supuesto, bueno, su exposición a cripto, el momento de la historia en el que estamos viviendo, la crisis financiera muy particular que afecta más a la tecnología, los afectó de manera más fuerte. Y en términos simples, ¿qué pasa ahora si sacaste tu plata de tu compañía? Pues nada, estás bien, pero si no alcanzaste a sacarla en ese momento, tu única opción es esperar a que el gobierno lentamente te la devuelva, que puede demorarse 1 mes, 2 meses o 3 meses, pero muchas empresas no tienen 1 mes, ni 2 meses, ni 3 meses. Y ese es el lío, que si no tienes dinero para pagarle nómina o para pagar proveedores, para pagar servidores, excepto que tus inversionistas te rescaten con una transferencia de dinero rápida, y en mi experiencia eso nunca pasa, entonces lo que sucede es que las empresas se mueren. Ese es el lío. El lío es que un montón de empresas se van a morir. Un montón de empresas que tenían 1, 2, 3, 5, 6, 7 meses de esperanza de vida representado en un dinero en el banco, ya no van a tener esa plata, porque no la van a poder sacar del Silicon Valley Bank. Técnicamente sí la tienen, pero ¿qué pasa cuando la gente se empiece a ir? Cuando los clientes empiecen a no pagar. ¿Cuántos de ustedes que tienen empresas B2B no van a recibir el dinero de sus contratos porque está atrapado o estaba atrapado en lo que era el Silicon Valley Bank? Un banco de tradición, un banco prácticamente seguro. Esas cosas pasan y no es una conspiración. No es que el sistema financiero esté roto. O sí, está un poco roto, pero no desde esa perspectiva que uno cree. Es simplemente la naturaleza humana. Y el pánico es como un tornado. El pánico es como un terremoto. Acaba con todo. Esto no lo soluciona el cripto, porque eso es el otro comentario. Oh, el cripto es la solución. No. La solución es simplemente diversificar. Diversificar y esperar que ese buen manejo de portafolio salga bien. Porque de otra manera, ser responsable y tener diversificado nuestro portafolio suena a la única opción. Y por supuesto, la cosa fundamental, cuando hay un problema en una startup, se soluciona vendiendo. Cuando se acaba la plata, ¿qué se hace? Vender más. Cuando se mueren los founders, ¿qué se hace? Vender más. Cuando hay una crisis, se vende más.
Todos los problemas, en su gran mayoría de una compañía, se solucionan vendiendo más. Si estás afectado por el Silicon Valley Bank, te deseo lo mejor. Busca información del seguro FDIC. Si trabajas en una empresa cuyo dinero estaba en Silicon Valley Bank, pregúntale a tu CFO o a tu CEO o a tu jefe, ¿cuál es el plan? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? La evolución del precio, para ir terminando, de las acciones del Silicon Valley Bank o del Financial Group, que es la empresa matriz, en los últimos 2 meses ustedes pueden ver cómo el valor se desplomó más de un 60%. El 9 de marzo, que fue cuando se anunció el colapso del banco. Y estamos hablando del segundo colapso más grande en la historia de los Estados Unidos a nivel bancario y del banco que ocupa el número 16 entre los más importantes. Entonces, es un tema a tener consideración. Antes de terminar, quiero responder algunas preguntas que veo acá en el chat. Así que, bueno, vamos a tomarnos un espacio para esto. Bueno, por acá hay una. ¿Por qué se derrumbó el banco? Bueno, según las fuentes que he consultado, el colapso del banco se debe a varios factores específicos. 4 o 5 principales. Primero, el aumento de las tasas de interés que afectó la rentabilidad y la solvencia del banco. La sequía de financiación en Silicon Valley Bank, que redujo la demanda y el valor de los préstamos del banco. La exposición a sectores e industrias vulnerables a la crisis económica como la tecnología y la salud. La retirada masiva de depósitos por parte de los clientes. Esto provocó una falta de liquidez y confianza en el banco. Y la falta de supervisión y regulación adecuadas por parte de autoridades financieras. Estos fueron unos factores que desencadenaron una situación insostenible en el banco y que fue intervenido por los reguladores el viernes pasado. Bueno, el banco básicamente se derrumba por una fuga de depósitos. O sea, no había suficiente liquidez para hacer frente a las retiradas de efectivo de los clientes. Y bueno, la banca es una actividad que depende tanto de la confianza como del dinero. Y cuando la confianza se pierde, el juego se acaba. ¿Cómo pueden verse afectados la economía y otros bancos con lo sucedido en Silicon Valley Bank? Bueno, el derrumbe de Silicon Valley Bank ha tenido un impacto negativo en la economía y en otros bancos. Estamos hablando de que era el banco número 16 más grande de Estados Unidos y era el principal prestamista del sector tecnológico e innovador, ¿sí? Su quiebra ha provocado una caída incluso de las acciones de empresas tecnológicas y una pérdida de confianza en el sistema financiero. Lo hemos visto durante toda la semana. Además, ha generado incertidumbre sobre la exposición de otros bancos a los préstamos del Silicon Valley Bank, la posibilidad de que se cree un efecto dominó. Es por eso que el gobierno federal ha prometido proteger el dinero de los clientes depositados en el banco, pero no ha ofrecido ningún rescate a la institución. Bueno, por acá hay otra. ¿En qué se diferencia la caída de Silicon Valley Bank con la de Lehman Brothers? Bueno, una pregunta buenísima. Yo diría que en el caso de Lehman Brothers era una cuestión de solvencia y de deterioro de la calidad crediticia de sus activos, mientras que en el caso de Silicon Valley Bank se trata de pérdidas por poner a precio de mercado una cartera de deuda, y eso es lo que termina ocasionando el colapso. ¿Qué impacto tendrá en el sector tecnológico y qué lecciones se pueden extraer de este caso? Bueno, el impacto de la caída de Silicon Valley Bank en el sector tecnológico puede ser bastante significativo y variado incluso. Por un lado, puede afectar a las empresas que tenían depósitos o créditos con el banco, especialmente en el sector de las energías limpias, que dependen mucho de la financiación para desarrollar sus proyectos. Y por otro lado, puede generar una pérdida de confianza y una reducción
de la inversión y el apetito por el riesgo en el sector. Además, digamos que también puede tener algunas consecuencias regulatorias y geopolíticas, ya que el banco tenía presencia en varios países y regiones en todo el tema de innovación tecnológica. Se podrían extraer varias lecciones. Una es que los bancos deben de tener una gestión prudente y diversificada de su cartera crediticia y no depender excesivamente de un solo sector o de un tipo de clientes. Otra es que el sector tecnológico debe ser más transparente y responsable con sus finanzas y sus resultados y no basarse solo en las valoraciones especulativas o en los fondos ilimitados. Otra, desde otro punto, podría ser que los reguladores y los gobiernos deberían estar más atentos a los riesgos, que eso es un riesgo sistémico, que puede surgir en el sistema financiero y tener planes de contingencia para proteger los depositantes y la economía. Y aún así, hay riesgos, ¿sí? Bueno, eso va más relacionado con nuestra labor. ¿Qué impacto tendrá esto en el sector de los bonos corporativos o low notes? Bueno, el impacto de la caída de Silicon Valley Bank en el sector de los bonos corporativos o low notes puede ser moderado o prácticamente limitado. O sea, esto se debe a que el banco no era un emisor importante de este tipo de instrumentos financieros. Y la mayoría de sus préstamos eran a empresas privadas o startups que ni siquiera cotizan en bolsa. Sin embargo, el impacto puede ser mayor para los tenedores de bonos subordinados del banco. Estos sí pueden sufrir una quita, una pérdida total de su inversión. Además, digamos que el impacto puede variar según la región o el país donde se encuentren estos inversionistas, ya que algunos mercados pueden ser más sensibles o vulnerables a la crisis financiera del banco. ¿Qué son los bonos subordinados y por qué son más riesgosos? ¿Qué países o regiones son más afectados por la caída del banco? Bueno, nosotros no comercializamos bonos subordinados, pero les voy a contar un poquito cuál es la diferencia. Los bonos subordinados son bonos que tienen una menor prioridad de cobro que otros bonos en caso de caída del emisor. Esto significa que los tenedores de estos instrumentos subordinados aceptan un menor derecho sobre los activos del emisor, por debajo del acreedor senior, pero por encima de los accionistas, debido al mayor riesgo que implican. Incluso pues estos bonos subordinados ofrecen un mayor rendimiento que otros tipos de bonos. Los países o regiones más afectados por la caída del banco pueden ser aquellos donde el banco tenía una mayor presencia o influencia, como Estados Unidos, especialmente California, también China, Israel. Reino Unido no tanto, porque HSBC, digamos que va a tener una compra importante ahí, entonces no va a haber una afectación tan grande. Esos países o regiones pueden sufrir una menor disponibilidad de crédito, de financiación para sus empresas tecnológicas, así como una posible pérdida de confianza o incluso de reputación en el sector. Y pues también pueden verse afectadas unas posibles medidas regulatorias o legales que tomen contra el banco o sus directivos. ¿Qué medidas regulatorias o legales se han tomado contra el banco? Diferencia entre un bono subordinado y un bono corporativo respaldado por activos. Bueno, algunas de las medidas regulatorias o legales que se ha tomado contra el banco, bueno, son la intervención y cierre del banco por parte del Departamento de Servicios Financieros de California, que nombró la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, el FDIC, como receptor del banco. La protección de los depósitos no asegurados del banco por parte del Tesoro y la Reserva Federal de Estados Unidos, que crearon un programa especial de financiación para garantizar la liquidez y la estabilidad de este sistema financiero. Como les comentaba ahora, la venta de la filial británica del banco a HSBC por parte del gobierno de los Estados Unidos y Reino Unido, que lo que hicieron fue coordinar una operación rápida para evitar una mayor incertidumbre en el mercado europeo. Y aquí yo hago un pause, porque cuando yo asesoro a inversionistas o el equipo con el que estamos, siempre pensamos en 3 puntos. O sea, nos tenemos que proteger de la devaluación, de la inflación y el riesgo país.
país importante, porque mira lo que hacen este tipo de jurisdicciones AAA, ¿sí? Reino Unido, en equipo con el gobierno americano, coordinan una operación para evitar una mayor incertidumbre en el mercado europeo y así que no se genere un efecto dominó. Esto es importante, ¿sí? No es el fin del mundo, es una quiebra grandísima, pero por parte de las autoridades se ha hecho un buen trabajo que puede ser mejor, porque siempre hay un margen de mejora. En cuanto a la investigación criminal y civil sobre los posibles irregularidades o fraudes cometidos por el banco o sus directivos, digamos que también podrían enfrentarse a cargos penales o demandas civiles por parte de los afectados. Yo creo que hasta ahí. En cuanto a diferencia entre un bono subordinado y uno corporativo, la diferencia es que un bono subordinado y un corporativo respaldado por activos es que el primero no tiene ninguna garantía o colateral específico que respalde el pago en caso de quiebra del emisor, mientras que el segundo está respaldado por un conjunto específico de activos, como hipotecas, fideicomisos, préstamos, cuentas por cobrar, incluso seguros, que estos se asignan al pago del producto del bono o del loan note si el emisor llega a entrar en default. Esto implica que el bono corporativo tiene una mayor seguridad y prioridad de cobro que el bono subordinado. ¿Cómo puede afectar esta situación a otros bancos como Citibank, Bank of America, Chase Bank, entre otros? Bueno, esta situación puede afectar a otros bancos de varias maneras. Primero, puede generar una mayor incertidumbre o volatilidad en el mercado financiero, lo que puede afectar negativamente a la confianza de inversionistas y clientes, así también como, digamos, la valoración de las acciones de los bancos. Puede aumentar la presión regulatoria o el escrutinio sobre los bancos que operan en el sector tecnológico, y lo que puede es obligarles a reforzar sus controles internos y su gestión de riesgos o capital, pero puede crear una oportunidad para captar nuevos clientes o negocios que se vean afectados por la caída del banco, especialmente en el ámbito de la banca comercial o corporativa. Para finalizar, yo quisiera hacer un resumen de lo que sucedió. El Silicon Valley Bank fue víctima de una combinación fatal de malas decisiones de crédito, fuga masiva de depósitos y pérdida de credibilidad en el mercado. El banco se había expuesto excesivamente a préstamos subprime y venture debt a startups y empresas tecnológicas con potencial, pero con baja rentabilidad. Estos préstamos representaban casi el 80% de la cartera crediticia y tenían una tasa de morosidad de aproximadamente el 25%. Cuando el mercado entra en fase de corrección y varias de estas empresas quiebran o se desvalorizan, el banco sufre un fuerte deterioro en sus activos y su capital. Y eso genera una crisis de confianza entre sus clientes, que lo que hicieron fue que empezaron a retirar sus fondos masivamente. El banco intentó frenar la hemorragia, ofreciendo tasas de interés más altas que la competencia, pero esto solo empeoró la situación financiera. El banco buscó apoyo de otros bancos, de inversionistas institucionales, pero no encontró respaldo ni liquidez. Los reguladores federales intervienen en el banco el viernes pasado y lo declaran insolvente. El FDIC asume el control del banco y anuncia un plan de rescate que implica la venta parcial o total del banco a otro grupo financiero. Y los accionistas del banco pierden casi todo su valor. En cuanto a los acreedores, se enfrentan a una posible quita o reestructuración de su deuda. Ahora, parte de nuestra labor es entender y trasladar nuestra información también a nuestros hijos, que son el futuro. ¿Y cómo le explicamos esta situación a nuestros hijos? Una forma sencilla de explicar esta situación es la siguiente. Imaginen que tienen una alcancía donde guardan su dinero. Cada vez que recibes dinero de tu cumpleaños o de hacer algún trabajo, lo pones en tu alcancía. Y también le prestas dinero a tus amigos cuando lo necesitan. Y ellos te prometen devolvértelo con un poco más.
Así puedes ahorrar y ganar más dinero. Ahora imagina que un día descubres que algunos de tus amigos no van a devolverte el dinero que les prestaste, porque se lo gastaron o porque lo perdieron. Entonces te das cuenta de que tienes menos dinero del que pensabas en tu alcancía. Además, otros amigos se enteran de esto y empiezan a pedirte que les devuelvas el dinero que te dieron para guardar en tu alcancía, porque tienen miedo de que también lo pierdas, pero tú no tienes el suficiente dinero para devolverle a todos. Entonces lo que vas a hacer es que vas a pedirle ayuda a tu mamá o a tu papá, pero ellos tampoco confían en ti y no quieren darte más dinero. Te dicen que tienes que arreglártelas solo y encontrar una forma de pagar tus deudas. Nadie quiere prestarte dinero ni comprar tu alcancía. Así es como se siente Silicon Valley Bank. El banco prestó mucho dinero a empresas que no pudieron devolverlo y perdió la confianza de sus clientes y de los demás bancos. Por eso se quedó sin dinero y tuvo que cerrar. Ahora, ¿qué pasa con el dinero que tenía en mi alcancía? El dinero que está en la alcancía puede estar protegido por una entidad que se llama el FDIC, que es como un seguro que cubre hasta cierta cantidad de dinero en caso de que el banco falle. El FDIC se encarga de devolverte tu dinero o transferirlo a otro banco donde puedas seguir usándolo. Sin embargo, si tenías más dinero del que el FDIC cubre, puedes perder una parte o todo lo que te sobra. ¿Qué puedo hacer para evitar esta situación? Para evitar esta situación puedes hacer varias cosas. Por ejemplo, diversificar tu dinero. No ponerlo todo en una sola alcancía o en un solo banco. Así reducimos el riesgo de perderlo todo si algo sale mal. También podemos investigar bien a quién le prestamos el dinero, asegurarnos de que puedan devolverlo con intereses. Además, puedes ahorrar e invertir tu dinero de forma inteligente y responsable buscando oportunidades que te den buenos beneficios sin arriesgar demasiado. Entonces llegamos a una conclusión y es, ¿qué aprendimos de todo esto? De esta historia simplemente se puede aprender muchas cosas. Una es que el dinero no es algo seguro y tampoco es infinito, sino que depende de la confianza y la responsabilidad de las personas y las instituciones que lo manejan. Otra es que el mundo financiero es complejo, pero también es dinámico y puede cambiar rápidamente por factores internos o externos que no están bajo nuestro control. Y otra es que hay que ser prudente y cuidadoso con el dinero propio y ajeno, porque puede tener consecuencias importantes para uno mismo y para los demás. Esto no es el fin del mundo, esto no es el apocalipsis, pero esto sí que puede causar un efecto de dominó, una bola de nieve que ojalá no nos afecte a todos, porque es muy fácil burlarse e inventar cosas, pero la industria de tecnología es una de las más bonitas del mundo y es uno de los mecanismos de resolución y superación de pobreza más importantes que hemos visto en nuestra región. Que nos vaya bien nos hace mejor a todos y que nos vaya mal nos afecta a todos. Hasta luego, nos vemos en una próxima oportunidad.